Genial. Así que ahí está, creo que estamos online, ahora voy a chequear para que todos los compañeros, veo que está Grisel Raus, está conectada en el YouTube. Deme un segundito que chequeo, porque el otro día hice lío y transmitía con la misma computadora y se escuchaba como una bola y estamos, bueno, perfecto, ya estamos online. Bueno, muchísimas gracias, bienvenidos todos a este segundo encuentro de Extendiendo entonces los Límites Escolares. Hoy estamos con Cristian nuevamente y con Maxi Bongiovanni. Muchísimas gracias por estar, por apostar a esta propuesta, ¿no? Y también a todas las compañeras y los compañeros que están ahí conectados de forma sincrónica, algunos por ahí accedieron con algunos problemitas de conexión, accedieron después al encuentro. Así que bueno, los que no pudieron acceder al Classroom, revisen sus correos, en todo caso por ahí, que yo les mandé la invitación para que se puedan conectar y que puedan descargar todos los materiales. Y bueno, los dejo acá a los que saben del tema para que voy a admitir acá, para que puedan dar continuidad. Y se está conectando Alejandra Frank, también la secretaria general del SADOC, y bueno, Paola Volker, por supuesto, que es la secretaria de Educación y Cultura Provincial que nos acompaña en este encuentro. Bueno, están cayendo todos al baile. Así que bueno, vamos a dar inicio. No sé si Paola, Alejandra, si quieren dejar algún mensaje, y si no, ya iniciamos. Bueno, por mi parte solamente podemos comenzar. No sé si Ale, querés dar la bienvenida en este segundo encuentro. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Una alegría que se sumen a esta propuesta, que nos acompañen. La verdad que agradecerles al secretario de Prensa y Comunicación y a la secretaria de Educación y Cultura por organizar estos eventos online, que la verdad que han sido el año pasado un punto de encuentro con todos ustedes, que sostuvimos en el tiempo y que este año también hemos sostenido y valoramos este espacio y que nos sigan acompañando esta propuesta. No les robo más tiempo, agradecerles y acá quedamos a la escucha de los profesionales que nos acompañan en la fecha de hoy. Gracias, Ale. Así que, Cristian, te doy la posta. Bueno, primero, bienvenidos a todos. Gracias por volver a sumarse al encuentro. Este es el segundo encuentro de este seminario que nosotros lo llamamos Extendiendo los Límites del Territorio Escolar a las Redes Digitales. La semana pasada, en ese primer encuentro de hace 10 días más o menos, lo que habíamos trabajado fue esa primera concepción acerca de lo que es el territorio. Y el territorio en el caso de las aulas, sí es un territorio que tiene una gramática muy propia, que es la de la escolar, la gramática escolar, sí, que tiene un montón de división de tiempos, de espacios, y que nosotros propusimos ver un primer caso, que era el caso de cómo trabajar el podcast hacia adentro del aula, como para empezar a pensar qué habría que llevar a las redes, cómo podríamos de alguna manera convocar a nuestros estudiantes a producir, ¿sí? Y por otra parte empezar a tener una conciencia de publicación, sabiendo que cuando uno extiende el territorio llega a límites de lo espacial, pero también a nuevos límites que son fundantes, como los de las redes digitales. Y ahí aparecen algunas cuestiones que hablamos en este primer encuentro, que había que cuidar entonces la privacidad, porque la privacidad del aula quedaba expuesta. Había que ser consciente que aquello que se dice, que se nombra, que se muestra, de alguna manera no solo habla de la clase, sino que también va a hablar de nosotros. Y por otra parte, entonces, iba a ser necesario pensar cómo gestionar la presencia en las redes digitales. En este encuentro nos vamos a abocar fundamentalmente a eso, a pensar en cómo gestionamos nosotros la presencia en redes digitales. Y eso nos lleva a pensar también la cuestión de la identidad, sobre todo la cuestión de la identidad. Allí hay una cuestión de, bueno, una cosa es quién soy yo, individualmente, quién es el otro que comparte conmigo y con quien me vinculo, y cómo de alguna manera nos presentamos en el mundo, con quién interactuamos, de qué forma, en qué red.
¿sí? Estamos en el espacio indicado, ¿cómo lo podemos pensar? Y habíamos propuesto, y eso está en el Classroom, una serie de preguntas, ¿sí? que a mí me parecían interesantes para pensar allí como disparador. Paola, ahí tengo a alguien que levantó la mano, y yo no sé bien ahora, Sí, porque no estoy viendo. ahí Eli Les levantó la mano. Eli, ¿vos levantaste la mano para participar o se te activó antes de que comencemos? Ahí está mirando. Bueno, ahora ya que levantaste las manos vas a tener que decir unas palabras. A ver, Eli, ¿nos escuchás? ¿Sí? Pero nosotros no te escuchamos. Me parece que se le activó, o no, o quiere decir. No, no. ¿Querés hablar vos, Eli? No, no quiere hablar. Perdón, se me activó sin querer. Buenas tardes. Perfecto. Buenas tardes, Eli. Dale, muchas Todo gracias. Es perfecto. hermoso que nos pase esto, porque de esto está hecha la presencia en nuestras redes. De situaciones imprevistas, de modos en el que convivimos, mediatizados por la tecnología. Entender que esta idea, ¿no? Cuando yo me converso con alguien de forma oral, hay una instancia de mediación. Tengo partículas vibrando que llegan al oído del otro y le mueven ahí adentro el oído como para que pueda escucharme. Pero cuando estoy en una instancia de mediatización, se mete la tecnología con todo un conjunto de elementos que no son propuestos por cada uno de nosotros, pero que son los que facilitan la extensión en el tiempo, la autonomía de los símbolos, ¿sí? Que a veces persisten, que nosotros nos vamos y se quedan ahí, en lugar nuestro, representando aquello que quisimos decir. En ese sentido, a mí me parece importante que empecemos a pensar un poco reflexivamente cómo construimos nuestra identidad y cómo gestionamos nuestra presencia en redes digitales. Esa es la propuesta del día de hoy. ¿Sí? La semana pasada trabajamos sobre una primera noción, ¿se acuerdan de esas 4 revoluciones que yo nombraba en un momento y que decía, bueno, hemos pasado por 4 grandes hitos? La primera idea fundamental del ser humano fue un símbolo lograba separarse del ser humano y ya no hacía falta un ser humano ahí diciendo algo, sino que podía dejarlo en un símbolo, en una marca, en algo escrito. Esa primera cultura escriba después tiene un desarrollo hasta que la gente se alfabetiza y logra leer lo que dicen otros. No todos escriben, pero algunos leen. Después llega la automatización de ese gran invento que fue la imprenta, y ahora estamos en una nueva revolución, que es la revolución algorítmica, donde cada cosa que hacemos, cada conexión y desconexión, cada vez que ingresamos a un espacio de intercambio, dejamos una huella. Y esa huella dice quiénes somos, dice a qué le prestamos atención, dice si estamos o no estamos interactuando, vinculándonos, si estamos conversando o no. Parte de este es el marco en el que tenemos que situar este encuentro. La otra cuestión que me parece fundamental volver a repetir es que, ya lo habíamos planteado en el primer encuentro, estamos frente a lo que algunos llaman la revolución del enunciador, porque es posible que nosotros publiquemos y nos comuniquemos sin la mediación de los medios tradicionales y sin la necesidad de que sea otro el que gobierne la instancia de emisión, que seamos nosotros mismos organizados. Eso también supone una cierta conciencia que a veces no tenemos. A veces publicamos, habitamos las redes, interactuamos, sin conciencia de que estamos también emitiendo mensajes y también estamos conviviendo con las imágenes de otros, ¿sí? Y en ese sentido es una enorme oportunidad la de poder ser un enunciador que tiene la posibilidad de publicar sin necesitar de los medios tradicionales, pero estamos en un ecosistema de medios que sigue teniendo los medios tradicionales y que en tal caso tenemos otros espacios de circulación. Y a poco hay que ir conociendo esto. Esto es algo que hoy discutimos comunicadores, semiólogos, relacionistas públicos, todo el tiempo. Pero es necesario también que lo empecemos a discutir con otras profesiones, con
con todos los docentes, con todos aquellos que hacen comunicación política, con los que hacen vocería, con los que tienen militancias, porque es necesario tomar conciencia de que hay un enorme conjunto de herramientas, pero también que es sumamente complejo, ¿sí? Esta es la invitación del día. Yo no voy a hablar mucho más hoy. La semana pasada, en el encuentro anterior, hablé mucho, sé que me extendí, así que hoy le toca a Maxi. Maxi Bongiovanni trabaja con nosotros en Info Ciudadana hace un montón de tiempo, es parte de la ONG, pero también es de la Universidad Austral, de la UADE. Yo lo conocí investigando y dando clases en otra universidad pública, en algún momento allí por La Matanza. También es compañero de la Universidad de El Salvador. Maxi, toda la gente para vos. Maxi, ¿vos sos hermano de Pablo? No. Ariel. Ah, no. No. Ya te queríamos poner un parentesco, ¿viste? Te queríamos colgar algo. Sí, siempre con Pablo nos aparte, mi nombre es Maximiliano Pablo, con lo cual muchas veces lo confundieron a él conmigo, pobre, una degradación fue. Y es más, con Pablo en algún momento investigamos si había alguna línea por ahí media rara, pero no tenemos nada que ver. Bueno. Pero sí, nos confunde. Bueno, siempre nos confunden, ¿viste? Bueno, Maxi, bienvenido, te escuchamos, estamos atentos. Bueno, muchas gracias a todos, gracias a los 36 que están acá y no sé cuántos habrá en YouTube. Cris decía las cosas de una forma muy linda. Yo soy un poco menos teórico que Cris. En realidad un poco más bruto, ¿no? Vamos a tratar de responder esas preguntas, pero antes déjenme hacer como algunas premisas que me parece que son interesantes. La primera cuestión que hay que ver, que un poco lo planteaba Cris, es el tema de la privacidad. Ese es un hito que hay que marcar. Desde el momento en que encendemos el teléfono celular, cuando lo sacamos de la caja y le ponemos nuestro chip, desde ese preciso instante se reconfiguró nuestra privacidad. No es que nos entregamos nuestra privacidad y nos están espiando, no, pero se reconfigura. Hay algunos datos que ya están viajando solos, aunque no tenga abierta ninguna cuenta. Esto no es apto para paranoicos, con lo cual, si hay alguien en la sala que tiene una conspiranoia, mutee la compu un ratito. La segunda cuestión es que da la sensación de que lo que sucede en las redes sociales es efímero, ¿no? ¿Cuánto dura un tweet? ¿Cuánto dura una publicación de mi hermana en Instagram? No lo sé. Ahora, eso es todo un cambio paradigmático, porque antes sabíamos que el diario duraba un día, la revista duraba una semana, 15 días, un mes, el programa de radio dura 1 hora, 2, 3, se reitera. En este caso, las redes sociales son efímeras, ¿no? Vuelan, desapareció. Pero ojo con eso, insisto en esto de no apto para paranoides, desaparece de nuestra vista, pero no desaparece por completo. Y ese es el problema que empezamos a tener. ¿Está bien? Hay como una suerte de permanencia de lo efímero, o permanencia en lo efímero. Quiero decir, no hagan esto, pero si se buscan ustedes mismos en Google, van a encontrar cosas que tal vez ni recuerden, ¿está bien? O cosas que publicaron otros que ni recuerden. Y eso, digamos, esa huella, digamos, esa persistencia, hay que gestionarla. Y también Cris hablaba de ocupar espacios, ¿no? Digamos, si tenemos que empezar a aprender a ocupar estos espacios, en realidad ni siquiera aprender, empezar a reflexionar sobre estos espacios que estamos ocupando. ¿Bien? Entonces déjenme que les muestre una presentación que hice, solo porque la hice, digamos, no tenga nada interesante, pero
Creo que ahí la estamos viendo. Perfecto. Entonces la idea es trabajar sobre estas preguntas que planteaba Cris. Seguramente me estoy olvidando de alguna. Este es el documento que ustedes tenían y que, digamos, en el Centro de Información Ciudadana tenemos estas guías que son muy, muy prácticas y muy de uso cotidiano, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Chiquita, ¿no? Para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama. Bien, entonces algún punto de partida. Yo voy a intentar no repetirme con lo que planteaba Cris la semana pasada, pero me voy a subir un poco en eso de la revolución algorítmica para dar un panorama un poquito general del estado de la comunicación hoy, en tiempos de redes, y a partir de ahí empezar a construir y a trabajar la idea de la marca o la identidad digital, ¿no? Entonces, como primera medida, tenemos que tener más o menos en claro este pasaje, ¿no? Digamos, la columna de los elementos verdes es la columna de la vieja comunicación o de la comunicación masiva, ¿no? Donde lo que aparecía como importante era la autoridad, el comunicado oficial, el parte de prensa, el comunicado de la institución, ¿no? La versión oficial. Todo esto no significa que haya desaparecido, sino que hay una mutación, ¿no? El segundo concepto que aparece, y que esto seguramente les pasó lo mismo a ustedes que a mí, en realidad creo que a ustedes no les pasó, a mí sí me pasó, pero la idea de la celebridad o de la autoridad y de la difusión también cambió. ¿Eh? Y déjenme quedarme acá con el tema de la celebridad. La verdad que yo Elegante no lo conocía, hasta que no lo vi en uno de los programas de YouTube que me gusta mirar, que se llama Caja Negra, con un periodista que se llama Julio Leiva. Y resulta que el tipo tiene una celebridad que a mí es completamente subterránea para conmigo. El otro día me enteré que Nicki Nicole, el otro día, hace un par de meses, estuvo tocando en vivo y en directo en el show más visto de Estados Unidos, de la televisión norteamericana. Una argentina de 20 años. ¿Quién es Nicki Nicole? ¿Qué pasó entre que Nicki Nicole empezó a cantar y aparece en lo de Jimmy Fallon? ¿Dónde estuve yo todo ese tiempo? Bueno, en realidad estuve mirando a otras celebridades, estuve mirando otro lado. La otra cuestión que aparece, que cambió, es esto de los receptores en las audiencias. Un poco lo planteaba Cris en la introducción. A nosotros que trabajamos con estudiantes universitarios nos cuesta mucho decir, dejen de hablar de receptores, no hay receptores, el receptor es una radio. Digo, nosotros somos otra cosa. Esa frase es de Cristian. ¿No? Receptores es una radio, es de Cris. Pero las audiencias cambian, las audiencias están más activas que nunca, las audiencias están molestando y haciendo ruido y contaminando el ambiente de una forma muy concreta. Y por último, se pasó de la idea de las razones y de las certezas, ¿no?, a la emoción. Entonces déjenme pasar ahora a la columna nueva de los azules, donde la primera persona que me terminó de decir que eran importantes los tutoriales de YouTube fue mi hija en el jardín de infantes. La voy a buscar y le digo, ¿qué querés para la merienda? Y me dice pochoclo. Digo, no voy a comprar pochoclo. Bien padre democrático y todo eso, no voy a comprar pochoclo. Me dice, no, pero hacemos pochoclo. Digo, no sé hacer pochoclo. Y me mira y me dice, es fácil, pa. En YouTube pones cómo hacer pochoclos y tenés un videíto que te explica. Quiero decir, para cualquier cosa que nosotros pensemos hay un tutorial. ¿Bien? Las clases de matemática con las que mi hija repasa ahora, en 7º grado, están hechas por un profesor colombiano, que es buenísimo, no me acuerdo el nombre, pero digamos, ahí está la verdadera comunicación, ¿no? La de la paridad, la de los tutoriales.
La idea de la conversación, la cooperación y el conocimiento es muy importante hoy, y fíjense que esta idea de la conversación va desde los padres organizados para abrir las escuelas hasta gente que se organiza en torno a una problemática en la comunidad y lo hace a través de WhatsApp. Bueno, ahí está esa idea de la red. La tercera cuestión tiene que ver con esto de los gamers, o la interacción, o la autocomunicación, y a ustedes les pasó seguramente como docentes que durante el confinamiento los varones generalmente tenían más vínculo entre ellos porque jugaban en línea, ¿ven? A las nenas, ¿no? Que las nenas generalmente no juegan en línea. ¿Ven? Entonces ahí hay una idea de este espacio nuevo del juego en red, es un espacio también de conversación y de socialización. Y hay un concepto que a mí me gusta mucho, que lo enunció Manuel Castells, el sociólogo más importante de los últimos 40 años, ¿no? Hoy es ministro de universidades en España, lo odia todo el mundo, pero es un capo, es la idea de autocomunicación de masas, ¿no? Él lo que propone es que hoy, entre un gran conglomerado de medios y yo, y ustedes, o nuestros estudiantes, hay muy poca diferencia. ¿Por qué? Porque usamos las mismas herramientas para comunicar. Y potencialmente podemos llegar a la misma cantidad de audiencias. Y déjenme contarles una anécdota media tonta, pero yo tenía una alumna hace un montón de años que siempre la recuerdo porque se llamaba Florencia, pero le decían Luli. Esas cosas de la familia, ¿no? ¿Y qué pasó? A Luli se le ocurrió en su cuenta de Twitter publicar una foto de su fiesta de 15 años. Era una foto muy linda porque estaba abrazada a un árbol, o acariciando un árbol, muy graciosa, con un vestido blanco. Y resulta que a ese tweet se le empezaron a sumar miles y miles y miles y miles de chicas de 15 años, desde aquel momento hasta hoy, publicando estas fotos medias vergonzantes después de pasar los 15 años, que las chicas como Luli se habían sacado. Final de la anécdota, Luli terminó saliendo con una foto y una nota en la tapa de Clarín, y terminó comiendo en el programa de Gerardo Rosín, de La Peña del Domingo, o algo por el estilo, en Telefe. ¿Qué quiero decir con esto? Que alguien de los nuestros, alguien que no es una celebridad, alguien que no es Susana Jiménez, logró ir del anonimato al medio masivo, ¿no? Eso a través de la autocomunicación. Y por último, la emoción, ¿no? Y emoción, una de las formas características de la emoción puede ser, digo, la ira, ¿no? Bueno, los insultos. Bueno, ahí están las redes sociales para eso, ¿no? Como una pared de un baño, ¿no? Donde puedo escribir un insulto a quien sea y me refugio en cierto anonimato que me dan las redes. ¿Ven? Eso es emoción. Entonces, en este contexto azulado, ¿ven? Es en el que estamos trabajando hoy la comunicación. Y rescaté algunas citas de algunos autores que me llamaron la atención. El primero es un francés, Dominique Gualton. Gualton es un tipo que escribió mucho sobre comunicación, terminó dirigiendo, todavía vive, terminó dirigiendo el CONICET de Francia. Digo, es un tipo que está metido en la ciencia social, digamos, en serio. Y en un libro que se llama Comunicación y Internet y después, tiene esta frase que dice: la revolución del siglo XXI no es la de la información, sino la de la comunicación. La del mensaje, no la del mensaje, sino la de la relación. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Lo que importa es el vínculo. Es la intersección, digo, entre dos objetos. Y eso se puede dar nosotros acá en este espacio digital, no analógico, o en las redes, la relación. ¿Por qué argumenta esto Gualton? Porque el problema de llevar información de un lugar a otro ya está resuelto. Ese problema que teníamos durante millones de años, ¿cómo hacíamos para llevar información de acá a allá y que no dependa del cuerpo?
está resuelto. Ahora, lo que no está resuelto es todo el resto, ¿está bien? El del vínculo, el de la comunicación, el de la comunión entre quien habla y quien escucha. Entonces, lo que tenemos que empezar a trabajar es lo relacional, no lo comunicacional, o lo informacional, para ser precisos. Otro tipo, un argentino, seguramente lo conozcan, Roberto Igarza, un investigador, doctor en comunicación, tiene un librito muy chiquito, pero fue revelador. El librito se llama Burbujas de Ocio, y él lo que dice es que cuando no estamos ni trabajando, ni con nuestra familia, ¿qué es lo que hacemos? Sacamos nuestro teléfono celular y nos entretenemos por esa pequeña burbujita de ocio. Y esto es en el colectivo, en el subte, mientras espero el dentista en la sala de espera, mientras espero el colectivo en la calle. No es recomendable para hacerlo en Buenos Aires, te afanan el celular, pero imagino que en otros lugares será más normal. Pero digo, a lo que va hoy es, y lo que dice Igarza es que esos pequeños espacios de tiempos muertos, nosotros nos entretenemos, y nos entretenemos en estas redes. Jenkins es un autor norteamericano, vive todavía, es un genio medio loco, pero fue el tipo que empezó a hablar de la convergencia, pero no de la convergencia en términos de todo se puede reducir a un mismo formato, ceros y unos, ¿no? Donde vale lo mismo una canción de Elegante a una ópera o una película de Kurosawa al corto, al video que hizo mi vieja en el cumpleaños de su amiga. Digo, esa es una convergencia tecnológica que ya está superada, ya está, ya, es todo ceros y unos, ¿bien? Que viajan por ahí y vaya uno a saber cómo. Ahora, lo que él empieza a plantear es que hay una convergencia cultural, una convergencia de narrativas, que ahí sí tenemos que empezarlas a trabajar. ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que yo empiezo a ver en la tele lo puedo continuar en el teléfono, que lo del teléfono lo puedo continuar en el papel, que lo del papel lo puedo... Digo, ya paseamos por todos esos formatos, paseamos por esa lógica mediática de ese ecosistema. Digo, está todo absolutamente relacionado, ¿está bien? Solo por poner un ejemplo medio pago, pero seguramente conozcan la plataforma Twitch, que es una plataforma de streaming, ¿no? Donde se transmite en vivo algo. ¿Ah? Las radios hoy, por ejemplo, Urbana Play, una radio FM de Buenos Aires, transmite toda su programación en Twitch. Pregunto, si una radio que está haciendo contenido transmite a 3 cámaras, con un director de cámaras, todo el tiempo, en vivo y en directo en Twitch, ¿no es televisión? Bueno, no es televisión, porque no es televisión, pero sí es televisión, o es una nueva forma de televisión. Entonces, ahí empieza a aparecer esta convergencia mediática de la que habla Jenkins, ¿no? Empiezan a aparecer especies nuevas que no tenemos nombres todavía. Creo que es el último, y ya los empiezo a aburrir con otra cosa más. Para mí, digamos, en los últimos años es como el intelectual más fascinante de todos los que habla sobre y reflexiona sobre comunicación, que paradójicamente es escritor de ficción. Jorge Carrión es un español, trabaja en la Universidad de Pompeu Fabra, ahí dirige un máster en creación literaria y no sé qué cosa, y tiene un librito que se puso a escribir cuando empezó el confinamiento en Barcelona, que se llama Lo Viral, que era una suerte de bitácora del confinamiento, pero reflexiones sobre la cultura en ese confinamiento, ¿no? Entonces hay textos muy reflexivos, o hay textos que se sorprende cómo sus hijos empiezan a adecuarse a el confinamiento. Y tiene esta frase que a mí me parece maravillosa, que dice, el influencer, ahora explico por qué traje esto del influencer, supone la democratización de la figura del gurú. A partir de la existencia de YouTube, Twitter e Instagram, cualquiera puede ser un gurú, si construye un estilo efectivo según las características de la plataforma. Un estilo capaz de destacar en medio de la saturación
de surfear y de imponerse. ¿Qué es lo que nos está tratando de decir? Nos está tratando de, en realidad, una de posible interpretación, es que nos quiere decir que todos somos un gurú en potencia. Lo único que nos falta es construir un estilo efectivo. ¿Qué significa estilo efectivo? Tener una identidad clara. Tener una identidad clara y poder comunicar algo de forma eficiente y de forma relevante. ¿Por qué? Porque básicamente los usuarios de las redes sociales disfrutan, y por eso tienen las redes sociales, y por eso tenemos redes sociales, de ver a un gurú. Un gurú, vaya uno a saber qué temática. ¿No? Digo, hay gente que se hizo famosa, perdón, pero no lo estoy planteando en términos de celebridad, sino en términos de difusión. Se hizo famosa ordenando placares. Ok. Perdón, cuando digo ordenando placares no me estoy refiriendo a Marie Kondo, ¿está bien? Y su serie en Netflix, sus libros, y no sé cuánto, sino gente común, como cualquiera de nosotros, que encontró un método de comunicar su habilidad para ordenar placares y se destaca ordenando placares. ¿Ok? Y por otro lado, desconfío completamente de la palabra influencer, pero como está en el original la puse, o sea, odio la palabra influencer y todo eso, pero esa es otra discusión que en algún momento si quieren la tenemos. Y para agregar 2 o 3 momentos más. Hoy somos multipantalla. No sé si alguien ayer tuvo la desgracia de ver la entrega de los Martín Fierro en Crónica TV, pero era muy divertido ver la entrega de los Martín Fierros en la televisión con Twitter en la mano. ¿Bien? Porque era estar en una conversación, estar con un montón de amigos, que paradójicamente desconozco, que hacían comentarios muy ridículos y muy graciosos sobre lo que estábamos viendo todos en la televisión. Multipantalla, deslocalizado. ¿Bien? Esto para mí, digamos, esto que estamos haciendo hoy, creo que tiene que ser una de las grandes enseñanzas que nos deja la pandemia, si es que aprendimos algo, a que podemos abrir las aulas, y lo digo como profesor universitario, a lugares que antes se nos parecía ocultos. Digo, yo doy clases una vez por semana en aulas híbridas. Ok, y el otro día había un estudiante que estaba de vacaciones en no sé dónde siguiendo la clase desde la playa, literalmente desde la playa. No es recomendable, pero digo, ahí hay alguien deslocalizado. No importa ya el lugar, ¿no? Porque el lugar es este, ¿no? Es el que estamos acá. Destemporizado, no tenemos tiempo, digo, ya los medios en vivo y en directo ya pasaron de moda, digo, es todo comunicación, es mucha comunicación asincrónica, ¿no? El WhatsApp, el me clavaste el visto, que dicen los chicos, ¿no? Los jóvenes como nosotros, como Cris y como yo. Digo, en realidad no es me clavé el visto, sino tengo otros tiempos, o sea, no todo es urgente, ¿eh? Pero fíjense que interpretamos eso como, me estás ignorando. No, no te estoy ignorando, estoy en el dentista. Y por último, la fragmentación, ¿no? Esto es muy importante porque esto rompe con toda la lógica de la cultura occidental, ¿no? Los libros se comienzan en la página 1 y se terminan en la 314, o las películas empiezan en el minuto 0 y se terminan en el minuto 15, ¿no? O los programas de radio se escuchan digamos, mientras está sucediendo. El podcast, yo escucho el primero, el 47, después el 8, el 5 lo descarto, y ya en el 15 me aburrí y me desuscribo. Quiero decir, la fragmentación es infinita. Digo, puede ser una fragmentación temporal, una fragmentación por plataforma, puedo tener muchísimas fragmentaciones, ¿no? De vuelta, este es el contexto en el que tenemos que gestionar esta identidad. Y dice Bauman que las identidades están para vestirlas y mostrarlas, ¿no? Porque la identidad es ese concepto que al mismo tiempo me construye a mí como sujeto, me diferencia del otro. Tiene esa doble función. Yo soy idéntico a mí mismo, eso significa la identidad, pero al mismo tiempo me diferencia del otro. Entonces, ¿y cómo me diferencio? Mostrándolo.
Entonces, la primera cuestión que aparece acá es, que me parece que hay que prestarle atención, como un rasgo de la época, es que esta identidad yo la tengo que mostrar. ¿Está bien? La tengo que mostrar. Yo soy muy millennial, ¿está bien? Casi soy más joven hasta por momentos que mi hija, pero en algún momento me recomendaron el otro día un profesional, no sé qué, y ¿qué es lo que hice? Lo googleé. No pude encontrar ningún dato de él. Con lo cual ahí puse la cara de Chris, no sé si la estaban viendo, pero levantó los ojos como diciendo, ¿existirá ese hombre? Definitivamente, es la pregunta que me hice. ¿Este tipo existe? ¿Qué tan confiable es? De vuelta, si volvemos a la primera, iba a decir filmina, a la primera slide, a la primera pantallita, lo que decía era cooperación. O sea, yo lo que estaba necesitando era que alguien me recomendara a ese profesional. Ya sé, Paola y Cristian se matan de risa porque dije filmina, pero sí, para mí todavía son filminas. ¿Qué quieren que le diga? Son filminas. O sea, no jodamos. No sé cómo se dice en castellano, no, filmina. Entonces, esto de la identidad, hay un tipo español, creo que el libro El tercer umbral está disponible en la web para todos. Dice que esto de la identidad digital es una autobiografía, ¿está bien? En construcción, digamos, que estoy realizando al mismo tiempo, ¿no? Y que tiene las características de la autobiografía, pero que también tiene las características del retrato. Y yo, como soy un tipo muy culto, se me ocurría hacer esto, ¿no? Y decir, bueno, esta autobiografía en construcción, digamos, es un gerundio, mi autobiografía en las redes, tiene la mirada del otro, ¿no? Hay alguien que pintó en un café a Van Gogh, tiene mi mirada, o sea, cómo yo estoy viendo esa catedral, ¿eh? Pero también cómo me veo a mí mismo, ¿eh? Entonces, la identidad digital está constituida de estos tres elementos, ¿eh? Cómo me ven los otros, cómo miro yo el mundo, ¿eh? Y cómo me miro a mí mismo. Nota al pie. En este preciso momento, el curso puede tornarse una sesión de psicoanálisis o de autoayuda media barata. Intentaremos bajo todo punto de vista sortear eso. Pero, ¿por qué digo esto? Porque es acá donde empiezan a leer, cuando busquen identidad digital, un montón de cursos y cuestiones que hablan sobre conocerse y técnicas del conocimiento y no sé qué, y la reflexión sobre uno mismo. Digo, bueno, eso dejémoslo para la autoayuda, vayamos a lo importante. Acá lo importante que es, son tres preguntas que se hace Brea. El linaje, el trabajo y el estilo. Todos venimos de algún lado. ¿Bien? Si yo veo a este, ¿bien? Vos trabajaste digo, a todos nos pasó lo que el comentario de Paola al principio de clase. Vos tenés algo que ver con Pablo, ahí está el linaje. ¿Bien? Me encantaría tener algo que ver con alguien realmente inteligente como Pablo, pero la verdad que no. Pero digamos, ahí, digamos, ¿de dónde venís? ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es tu herencia? ¿No? Primer punto de esa autografía. Segunda cuestión, el trabajo. ¿Qué haces? ¿Bien? En las redes, uno también está construyendo su propia identidad profesional. Esto es lo que hago, aquello es lo que no hago, con esto no coincido, con esto coincido. Pero no como un ejercicio de vanidad intelectual, o también, pero para construir el que haces. De vuelta, yo busqué, lo primero que hice cuando me dieron el nombre del profesional, buscarlo en Google, para ver qué hacía, qué hizo. ¿Bien? Y por último, ¿qué usás? ¿Qué estilo tenés? ¿Bien? ¿Cuál es tu círculo? ¿No? ¿En qué grupo de referencia tenés? ¿Amigo de quién sos? ¿Qué cuentas seguís? ¿Bien? ¿Qué quiero decir con esto? Esto es más o menos lo mismo que ser una chusma de barrio, como diría mi abuela, pero detrás de una pantalla. ¿Bien? Pero acá empieza a aparecer algo importante, que
culturalmente lo que nos está sucediendo es que si no aparecen estos datos, cuando yo busco a alguien, empiezo a desconfiar de ese alguien. Hay un corto muy bueno, después lo voy a publicar en el Classroom. Está en inglés, no encontré los subtítulos y por eso no lo traje, pero les cuento la historia de ese corto que hizo la televisión inglesa. Es una chica que conoce a un chico y salen a tomar algo juntos. ¿Y qué hace la chica cuando recibe el plato para comer? Lo que la gente de bien hace, sacarle una foto al plato. Y el chico empieza a comer. Y le dice la chica, ¿pero no le sacás foto? Dice, no, porque yo tengo este teléfono, y saca un teléfono viejo, un teléfono... Bueno, y a partir de ahí suceden cosas maravillosas, ¿no? Es más, las amigas en algún momento le dicen, pero pará, vos lo buscaste por todas las redes. No hay ningún dato del tipo, no hay ningún dato de las exnovias de este tipo. ¿Este tipo existe? ¿Vos estás segura que existe? ¿No? Digo, ahí hay algo de vuelta, que es una marca de época. En esta sociedad digital o en esta revolución algorítmica o el nombre que le quieran poner, la caracterización que le quieren poner, la identidad también tiene esas características. La identidad también será algorítmica, la identidad también será digital, la identidad también será social o conversacional o lo que quieran. Entonces hay que empezar a trabajar sobre ella. Y la otra característica cultural de la época es que las redes aparecen y se empiezan a mostrar casi como el corazón de nuestra cultura. ¿Ven? Por esto que instantáneamente vamos a las redes a chequear un montón de cuestiones. Y ahí Carrión tiene un acrónimo bastante interesante que es OCVI, Objeto Cultural de Variable Identificación, que lo que plantea es, ok, una poesía construida por un algoritmo, ¿es arte? Dicho esto, hago un asterisco. Hubo un algoritmo que ganó un premio de poesía en España hace poco tiempo. ¿Bien? ¿Qué hicieron al algoritmo? Le metieron una computadora, todo Góngora, todo, no sé, Miguel Hernández, todo Amado Nervo, y le dijeron, escribí. Y sacó un poema y lo mandaron a un concurso, y ganó. Con esto no estoy diciendo que es la muerte de la poesía, ni nada por el estilo. Lo que digo es que ese algoritmo estaba tan bien diseñado que podía imitar al ser humano. Punto. Y la otra característica que empieza a aparecer en el corazón de nuestra cultura es que todos nos convertimos en un poco voyeristas, digamos, espiamos por el ojo de la cerradura, y exhibicionistas, ¿no? Digo, estoy acá con Juan Carlos comiendo las mejores medialunas de la ciudad, no sé qué. A nadie le interesa, pero está ahí, porque por esto que decía Bauman, la identidad está para vestirla y mostrarla. Entonces, a partir de acá tratemos de ver algunos pasos para entender la gestión de la identidad. Perdón, esto no sé por qué me quedó. Ahora vuelvo, no se asusten. Pero yo les quería mostrar primero esto y después lo otro, ¿no? Esto. Cuando se habla de identidad digital se habla de esta pirámide, ¿no? Donde está el yo, esa autografía es la construcción del yo, digamos, el relato y la narrativa del yo. Y hay una parte interna y una parte externa, ¿no? La parte interna, digo, se llama marca personal, no nos interesa el nombre, pero es cómo me voy a presentar frente al otro, implica un autoconocimiento, que generalmente, digamos, que no reparamos en esto, e implica una estrategia. Este gráfico está pensado para profesionales que quieren destacarse en un rubro particular. Entonces dice, bueno, vos te querés destacar en un rubro particular, necesitas una estrategia de comunicación particular para tu marca profesional. ¿Bien? Pero si se fijan, ahí hay un trabajo interno antes de comunicar. Pero les quiero decir una cosa, ya estamos comunicando la identidad digital, sin esta reflexión. Bueno, y después viene todo el resto, ¿no? Digamos, posicionamiento, identidad, networking, comunicación, visibilidad, y por último la reputación. ¿Qué significa esto? Desde cómo me quiero mostrar
hasta cómo me ve, que es la reputación, hay un camino. ¿Bien? Y ese camino tiene determinados pasos. A mí, en este contexto, en el contexto de esta conversación, no me interesa tanto esos pasos, pero sí tenerlos en cuenta a la hora de publicar algo, de generar una red nueva, o de prestar atención a una red nueva, ¿no? No tanto en la cuestión operativa de gestionar esto, pero quiero que hagan esa decisión, digamos, que no lo estamos pensando como algo estratégico que tengo que gestionar porque quiero lograr X resultados, sino para entender cómo funciona el mecanismo. Entonces, la primera cuestión es, dice autodiagnóstico, focus, ¿no? Entender qué es lo mejor que tengo para mostrar, porque en última instancia la identidad es lo mejor que tengo para mostrar, ¿no? Cuando me presento frente a un otro, en una reunión social, por ejemplo, digo, hola, ¿qué tal? Yo soy esto, ¿ven? Y me guardo que soy un cascarrabia, que soy un mal llevado, digo, que lo vaya descubriendo con el tiempo. ¿Ven? Entonces ahí empieza a aparecer, primera cuestión, autoconocimiento. ¿Qué cosas, qué atributos tengo y qué vicios tengo? Entonces, por ejemplo, mi caso, si soy un tano medio calentón, que me salta la térmica y puedo hacer cualquier cosa, no me meto en discusiones en las redes sociales. ¿Por qué? Y porque ya sé que voy a terminar revoleando la compu al demonio. Y no voy a poder hacer nada. Entonces, hay determinados momentos en que hay determinados momentos en que antes de publicar necesito generar ese autoconocimiento para decir, no es por ahí, amigo, ve por otro lado. Segundo punto, decía, la estrategia tiene que ver con entender para qué estoy en las redes sociales, ¿no? Puede ser para divertirme, perfecto, está buenísimo. Para entender el código de mis estudiantes, perfecto. ¿Bien? Eso es muy importante porque necesito entender en qué está pensando esta gente. Entonces, no necesito esto del plan de acción, toma decisiones y todo eso, sino mapear qué es lo que está sucediendo ahí. Esto del posicionamiento también tiene que ver con algo más estratégico, ¿no? Más, pero que funciona. Comentario hogareño. Mi hija tiene sus cuentas de redes sociales y ella le gusta mucho editar videos, ¿no? Y edita videos muy lindos con el teléfono, ¿no? Pero creó una cuenta especial para mostrar esos videos que edita. Eso es posicionamiento, eso es estrategia, no quiere lograr nada con esto, porque no quiere ni ser famosa, ni ser nada, pero dice, entendió que su identidad de Renata no tiene que estar contaminada por este vicio o este hobby que tiene de editar videos, sino que eso lo puede concentrar en otra cuenta adicional. ¿Bien? Identidad digital, ¿bien? Empezar a construir que mis avatares sean similares, que el tono de voz que utilizo sea más o menos coherente, que haya una línea de conducta entre las distintas redes sociales, porque a pesar de que tienen características distintas, habíamos dicho que la fragmentación hace que se comporten como un rompecabezas, ¿no? En última instancia, mi identidad son todos esos fragmentos que están dando vueltas por ahí. Bien. Networking, los contactos, esto es muy interesante porque a veces dicen más los amigos, mis amigos, de mí, que mis propias cuentas, o sea, con qué relaciones tengo, ¿no? Comunicar, de eso se tratan las redes sociales. En realidad, debiéramos decir publicar, comunicación es otra cosa, pero si yo quiero tener una identidad, la tengo que trabajar, ¿y cómo se trabaja? Publicando. ¿Cada cuánto tiempo? Cuando te dé ganas, pero publicando. ¿Eh? Esto de la marca personal y la visibilidad, ¿no? Digamos, empezar a ver que
una marca de una persona con una identidad digital bien organizada me va a hacer más visible frente a otros. Y a veces no quiero ser visible frente a otros. Nosotros con una socia trabajamos la identidad personal de una comunicadora, que ella nos había puesto como desafío que ella quería ser más conocida que su jefe. Su jefe es el CEO de una compañía, y que, no sé, cada vez que inauguran oficinas va el presidente de la nación, no importa quién sea el presidente de la nación, a visitar las oficinas. Y pueden creer que nos equivocamos y le dimos esa visibilidad. O sea, logró ser un poco más conocida que su jefe. Tuvimos esa desgracia, que todo lo que hicimos funcionó bien, y la chica no se lo bancó, no lo pudo resistir. Me dice, no, me van a rajar el laburo. Nos quedamos sin cliente, bueno, esas tragedias que suceden, pero a lo que quiero llegar es que muchas veces decimos que queremos lograr, digamos, queremos cierta visibilidad, pero cuando la logramos nos asustamos de esa visibilidad. Y por último, esto es lo más importante de todos, es la reputación, es lo que dicen los otros de mí. Cuando yo me fui, ¿qué es lo que dicen? ¿Saben? Dicho en términos de profesores, es lo que están comentando los estudiantes por el grupo de WhatsApp mientras yo estoy dando clase. ¿Saben? Esa es la reputación. Y ni hablar cuando me fui, ¿no? Pero, digo, por ahí pasa la reputación. O sea, ¿cuál es el recuerdo de todo esto? Entonces, esta pirámide se va construyendo, ¿no? Ahora, ¿cómo se comunica esta identidad? Y acá empieza el real problema de todos. Una cosa más, antes de pasar a esto de comunicar la identidad. Todo lo que yo tengo para comunicar, ¿ven?, es mi identidad. O sea, cada vez que yo hablo, cada vez que me visto, cada vez que comparto algo en las redes sociales, cada vez que interactúo con alguien, estoy comunicando mi identidad. ¿Ven? Es imposible no comunicar identidad. ¿Me explico? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es cuál es mi identidad para poder comunicarla de la forma más coherente posible. ¿Qué es la coherencia? No tengo idea, pero tiene que ser lo más coherente posible, porque si no, no funciona. Entonces, a partir de acá se me ocurría, esto es un poco viejo, pero funciona, perdón que esté en inglés, pero funciona más o menos para entender dónde tendríamos que comunicar y por qué, ¿no? Estas son las redes sociales más usadas, ¿no? Facebook, no sé si se dice Facebook todavía, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest y LinkedIn. En Argentina todavía la red social más usada sigue siendo Facebook por escándalo, pero por escándalo. Y luego WhatsApp, si es que es una red social, yo creo que no es una red social, pero no importa, es otra discusión. Pero si se fijan ahí, empieza a mencionar, por ejemplo, que Facebook es una red, esto es en el mundo, ¿no? Es una red más femenina, donde hay texto, imagen y video, 1 o 2 posteos por día. ¿Por qué? Por esto que decía Cris al principio, de la revolución algorítmica, porque si no alimento al algoritmo, el algoritmo me va a ignorar. Y lo peor que le puede pasar a mi identidad es que el algoritmo me ignore. Es un poco friki lo que estoy comentando, pero que el algoritmo me ignore, porque si me ignora el algoritmo, los que me van a ignorar van a ser los otros, porque no van a estar viéndome. Después les cuento algo si quieren, pero... Entonces acá, 1 o 2 posteos por día. Por supuesto que esto no es una ciencia exacta, y cualquiera que diga que sabe cómo funciona el algoritmo de Google, de Facebook, de Instagram, en alguna parte está mintiendo, porque es como la fórmula de la Coca-Cola. O sea, sabemos que tiene agua, sabemos que tiene azúcar, sabemos que tiene extractos vegetales, pero no sabemos cuáles son esos vegetales y en qué proporción están. Lo que quiero decir es que el secreto de la Coca-Cola es tener guardada la fórmula, el secreto de estas redes sociales es tener guardado el algoritmo, con lo cual no se lo van a ir comunicando. Hay ciertos indicios, hay ciertas publicaciones que hacen las redes diciendo le presto atención a A y le presto atención a B, pero no nos dicen cuánto peso tiene A y cuánto peso tiene B. La red social que ahora está de moda entre la gente más joven,
es Instagram, imagen y video, un posteo por día, ¿está bien? Ahora Instagram está cambiando y tiene distintas posibilidades de posteo y es una cosa media rara, pero sigue funcionando de la misma forma, porque si no lo voy alimentando ese algoritmo, me va dejando cada vez más al costado, o sea, más a la derecha me parece, y la gente tiende a verme menos. Fíjense que dice imagen y video, y sin embargo hay muchísimas cuentas que se esfuerzan en escribir textos largos. La red social no está, Instagram no está hecha para textos, o sea, querés escribir, comprate un blog, pero no vengas a escribir acá. Acá queremos fotos de qué estás comiendo, cuáles son tus vacaciones, y lo bien que saliste con el filtro ese. Digamos, estamos para eso. Para textos, vamos a otro lado. Acá es otra cosa. Twitter es más masculina, ¿bien? Básicamente es texto, ¿bien? Y es una red muy informativa y muy dinámica, ¿bien? Fíjense que hasta casi se declaran guerras por Twitter, ¿no? Donald Trump estuvo, creo que, a 4 tweets de iniciar una guerra con China vía Twitter, ¿bien? ¿Qué quiero decir con esto? Que es una red donde hay muchísimas noticias y donde los actores sociales relevantes están presentes. Habría que hacer un seminario aparte, ¿no? de las cómo se construyen las noticias a partir de lo que dijo fulano, mengano, sultano en las redes sociales, en Twitter, ¿no? Pero si quieren en algún momento lo hacemos, pero lo que se dice en Twitter es muy importante. Eso estaría buenísimo, Maxi, que lo pensemos de ese modo, para aprender a leer la realidad, sobre todo, de dónde, de qué agencias, Claro, qué es lo que tratan de informar. Paola, perdóname que te corrija, ¿no? Pero fíjate qué siglo XXIista resultaste ser, que dijiste qué agencias. Las agencias de noticias, hoy casi, no digo que sean irrelevantes, pero tienen un gran problema. ¿Qué quiero decir con esto? Las agencias de noticias tenían sentido, tiene que ver con Twitter, no es que me fui por cualquier lado, pero las agencias de noticias tenían sentido cuando el primer ministro de Canadá decía algo en un discurso en Canadá, y donde nosotros no teníamos ni remota idea, pero ahora el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, tuitea a él directamente que está haciendo eso, con lo cual hay como una instancia de intermediación que la salteé, o sea, porque ya accedo directamente a la mediación de Trudeau. No necesito la agencia de noticias. Entonces, ahí Twitter tiene muchísima importancia, pero es un microclima, o sea, somos muy poquitos. Digo, no es que la opinión pública, no. La opinión pública también contempla a mi vieja y todavía no tuitea, ¿está bien? Nótese que dije todavía. Pero sí es una red muy veloz, ¿está bien? Fíjense que acá estábamos 1 a 2 por día, 1 por día, 3 a 10 por día. Después hay trucos para hacer esto, pero después les cuento. YouTube es una red gigantesca, es la nueva televisión, ¿ven? Es un canal de televisión más que tenemos en nuestras casas, solo video, y es un video por semana, básicamente, porque de vuelta, el algoritmo de YouTube dice, ok, si no te esforzás, yo tampoco me esfuerzo. Vamos y vamos. ¿Vos querés que yo te muestre el video? Ok, laburá. Haz un video por semana. Y después te exige cada vez más, ¿no? Pero básicamente es una vez por semana. Pinterest es una red que casi la desconocemos. Acá, si hiciera una encuesta acá, ¿cuántos tienen? Es probable que no tenga nadie. Y está muy bien, digamos, se puede vivir tranquilo, no pasa nada. Es una red donde todo es lindo. ¿Bien? Las casas son lindas, la gente es linda, todo es lindo. ¿Bien? Y son imágenes. ¿Bien? Yo tenía mucho tiempo libre en ese momento, pero cuando hice mi cuenta en Pinterest había hecho una galería de imágenes que eran algo así como, no me acuerdo qué grosería le había puesto, pero algo así como
vamos a engrasar Pinterest. Entonces publicaba fotos feas, ¿ven? Donde la gente no sabía bien, donde las casas eran horribles, donde... ¿Por qué? Porque eso no era la vida, digamos, Pinterest no es la vida. Y por último, LinkedIn, que es una red absolutamente profesional, y donde ahí son todos gerentes de algo. ¿Bien? No es para gente como nosotros, pero es una red donde puedo mostrar mi costado más formal, mi costado más serio, mi costado más profesional, si se quiere. Con lo cual, la pregunta que siempre surge cuando hablamos de esto, ¿hay que estar en todas? No. ¿Hay que publicar en todas? No. No tengo tiempo para estar en todas. Está perfecto. Y menos mal. Ahora, las recomendaciones sí que saquen sus propios usuarios. ¿Qué digo con esto? Que yo entre a LinkedIn y me registre, no lo use nunca, pero yo ya trago y me compré, entre comillas, mi nombre de usuario. ¿Cuál es mi nombre de usuario? Maxi Bongio. Entonces ya no puede haber ningún Maxi Bongio más, porque ya estoy yo. ¿Qué significa esto? Si yo no ocupo ese espacio, alguien más va a ocupar ese espacio, aunque no lo use. Pero es como el perro que delimita su territorio. ¿Me explico? Entonces, bueno, esto es mío. No hago nada, pero ahí está mi huella. Yo tengo algo de presencia ahí. Y después, focalizarse en lo que cada uno crea necesario. Digo, si quiero un costado más formal y más profesional, tengo que ir por acá abajo. Si quiero algo más lúdico y para compartir un álbum de fotos o lo que estoy haciendo en el momento, Facebook e Instagram. Y si quiero información más o menos reciente, puedo ir por Twitter. Una cosa más en relación a esto es que cuando Chris introdujo esto, hablaba de la revolución del algoritmo. Y acá habría que hacer una aclaración y decir, el algoritmo somos nosotros. O sea, nosotros somos los que le damos de comer al algoritmo. El otro día con mis sobrinas, una sobrina mía de 5 años tiene, había aprendido la coreografía de Macarena. Ustedes son muy jóvenes, pero hay una canción, Dale alegría a tu cuerpo, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. No me pidan que cante o haga el pasito, porque esto, si no es serio así, con eso, o sea, bueno. Y entonces me pedían el celular para que yo les pasara la canción. Entonces, que yo, por supuesto que se lo di, pues soy un tío amargo, pero tampoco tanto. Le digo, me van a romper el algoritmo. Digo, lo tengo re bien entrenado, porque todas las recomendaciones que Spotify me da, la verdad que me están gustando bastante, con lo cual está entendiendo cuál es mi gusto musical. El algoritmo soy yo. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que yo veo en Instagram, lo que yo veo en Facebook, lo que yo veo en Twitter, es lo que esa plataforma cree que es relevante para mí. Solo para mí. Podemos estar Chris y yo con el Facebook abierto, uno al lado del otro, tener más o menos, dije, más o menos los mismos amigos, y sin embargo ver cosas absolutamente distintas. Eso hubo un tipo que pudo caracterizar esta idea en lo que se llama filtros burbujas, ¿está bien? O efecto burbuja, o cámaras de eco, no sé, un montón de nombres. Y hay un montón de trabajos publicados, no sé qué, hablando pestes del filtro burbuja y tal, y no sé qué cosa. Ahora, el filtro burbuja somos nosotros mismos. Yo no me junto con gente que es muy distinta a mí. De hecho, no me junto con gente, pero superado ese inconveniente, me junto con gente más o menos similar a mí. Digo, al que le gusta el fútbol, se junta con gente que le gusta el fútbol. ¿Por qué? Porque comparte tiempo mirando el fútbol. Por suerte a mí no me pasa, pero ¿me explico dónde quiero llegar? Digo, ¿ahí también hay un filtro burbuja? No, son mis relaciones, las construyo a partir de las cosas que me gustan. Acá las cosas que me gustan se las decimos a un algoritmo. Ahora, hay que tener cierto ejercicio con este uso de las redes sociales de desintoxicarse un poco
de la burbuja, salir de la burbuja. Entonces, cada tanto revisar a quiénes sigo, quiénes me siguen, ¿está bien? Y ver si ese es el menú que quiero que esta red social me ofrezca. ¿Está bien? ¿Qué quiero decir? Si sigo a tal, a X, y lo que postea me parece irrelevante, o me parece una tontería, o lo que sea, lo puedo dejar de seguir. ¿Eh? A menos que uno sea Wanda Nara y Mauro Icardi, y eso es un quilombo casi internacional, pero ninguno de nosotros está a ese nivel, porque estamos acá, básicamente. Lo que quiero decir es que ese filtro se puede romper transitando lugares que son incómodos, poniendo el me gusta en lugares donde habitualmente no lo hago. Digo, esto es una práctica que uno debiera tener en cuenta una vez por mes, una vez por semana, a 15 días. Pero cada tanto hacer 2 o 3 likes aberrantes, digamos, que nos da vergüenza hacer. ¿Por qué? Para de vuelta entrenar al algoritmo de que yo no soy únicamente, que yo no solo quiero relacionarme con gente que es igual a mí, sino quiero relacionarme con gente que también es distinta a mí. Porque si no, sí, ahí tenemos un problema. Yo la verdad que quiero que el Spotify me recomiende música que me gusta a mí, no quiero que me recomiende música que no me gusta a mí. Ahora, también me gusta descubrir artistas nuevos. Entonces, si siempre me está recomendando canciones de los Beatles, y tengo un problema, porque me quedé hace 50 años, 70 ya. Sí, no, bueno, hace muchos años. Entonces ahí hay que tener cierto entrenamiento de, bueno, esto no es lo que es, sino es lo que me ofrecen a mí. Es como ir a un restaurante y que no nos den el menú a todos iguales, sino que a cada uno de nosotros nos den un menú personalizado. A Cris le gustan más las pastas, le doy este menú, al otro le doy este otro menú que le gustan más las carnes. Bien. Ahora, ¿cómo se comunica esto? Se comunica desde cuestiones muy básicas como, tendría que ordenarlo mejor esto, las firmas de los correos. Es que mando un correo que diga mi nombre y mi nombre y mi dirección, o el lugar donde trabajo, o qué soy, ¿está bien? Como para empezar a dejar una huella, hasta cuestiones más complejas como una landing page, o un newsletter, o un podcast, ¿está bien? Landing page es una pequeña página donde puedo mostrar un conglomerado de mis redes sociales. Después les voy a mostrar una que funciona bastante bien. Usar un mismo nombre de usuario en todas las redes es una práctica recomendable. Tener una URL propia. Esto estaba bueno cuando los dominios, o sea, las direcciones web eran gratuitas en la Argentina. Hoy Cancillería, eso lo administra Cancillería y cobra algo así como 300 pesos por año. Pero es una práctica recomendable. Tener LinkedIn, que es una suerte de currículo vitae digital. Blog, podcast, newsletter. Y esto tiene que ver con contenido, ¿no? Digo, con la creación que uno hace a partir de su identidad digital. Ustedes estuvieron trabajando bastante con el tema de podcast. Hoy lo que está de moda es esto del newsletter. Newsletter no es nada más que un correo informativo, esa sería más o menos la traducción. Lo que tiene de bueno, lo que tiene de ventajoso el newsletter es que evita el algoritmo. Pero yo necesito la dirección de correo de Carolina, por ejemplo. ¿Ven? Entonces, a veces la dirección de correo de Carolina es inaccesible para que yo le mande mi newsletter. Y si es accesible, su contacto en Instagram. No sé qué cosa. Bien. Dije de Carolina porque justo encendió la cámara, con mi coso me muestra a Carolina ahí en plano. Ahora, ¿cómo alimento de contenido esto? Porque ese también es el problema, digamos. ¿Cómo hacemos para que estos canales o estas publicaciones tengan algo interesante? Hay básicamente 2 métodos. La creación original,
que es cosas que yo escribo, por ejemplo, no sé, seguramente muchos de ustedes preparan clases y anotan o escriben algún discurso para un acto o lo que sea. Eso puede ser una creación original que se pueda compartir con otros. Los estudiantes, por ejemplo, a mis estudiantes de periodismo, siempre les digo que en sus redes publiquen sus propios trabajos prácticos que entregan a los profesores, después de haber sido corregidos, por supuesto. ¿Pero por qué? Porque es una forma de mostrar un trabajo original, inédito, y de empezar a dejar su huella como futuros profesionales del periodismo. Creaciones originales, que no necesariamente tienen que ser grandes creaciones. Digo, 5 tweets son media carilla, eso se puede escribir en una tarde. No publicar en una tarde, puede ser 3 o 4 tardes, pero sí el contenido es relativamente sencillo de hacer, entre muchas comillas lo sencillo de hacer. Y el segundo método, que es el método que a los docentes nos resulta más interesante y más ameno, que es la curación de contenidos. ¿Saben? En esto que decía Cris de la revolución del algoritmo, donde estamos inundados de información, o sea, hay información por todos lados, yo creo que no voy a tener tiempo en mi vida, ni vivo ni muerto, para leer y para mirar todas las películas y series que tengo anotadas en una lista de acá a, no sé, los próximos 70, 80 años que pienso vivir de más, ¿no? A mis 47, 130 años, ponele. Creo que no llego tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? Curación. Empezar a identificar dentro de mi disciplina, o dentro de la disciplina de los estudiantes, o dentro de lo que les interesa a los estudiantes, o dentro de lo que me interesa a mí, información relevante, organizarla, agruparla, contextualizarla y hacerla distribuir. ¿Por qué? Porque ahí también hay parte de mi identidad, de mi huella, porque yo estoy resignificando esos contenidos, y lo estoy recomendando, entonces no me pasa lo que me pasó con el profesional, que no sé quién es. Si Cris tuitea una nota, yo le voy a prestar atención. Es probable que no la lea, porque así soy, pero más allá de mi ingratitud, le voy a prestar atención, porque sé que viene el sello de calidad de Cris. ¿Está bien? Eso es curación. Lo estamos haciendo todo el tiempo. Cuando yo retuiteo algo, estoy curando ciertos contenidos, estoy dejando una marca de qué es lo que me interesa. Y por último, creo, este es un modelo para gestionar todos estos contenidos, pero lo traje solamente a modo ilustrativo, y para que vean solo la línea verde de arriba de todo. Dice higiene. Es un modelo inglés y todo eso, pero da igual. Hay 3 H's, higiene, hub y hero, y abajo de todo en gris y blanco, que me quedó, que no se ve nada, un calendario, ¿ven? De enero a diciembre. Entonces lo que dice es que hay 3 grandes bloques rojos, que son cuatrimestres, que son contenidos que yo puedo producir y que tengan esa duración, o sea, que tengan esa importancia de mi trabajo durante 4 meses. Entonces eso no lo tengo que publicar todos los días, sino que lo voy a publicar una vez cada 4 meses. ¿Se entiende? La identidad personal no se sostiene con esto. ¿Por qué? Porque 4 meses en mi vida no es nada, es aburridísimo. No me dice nada interesante. En mi vida, en la de ustedes seguramente más. El hub es el punto ese intermedio, que ya no es 3 meses, sino son 2 meses y tanto. Pero lo realmente importante es el mantenimiento. Esto es esa función de Jacobson de mantener el canal abierto, ¿no? Estar todo el tiempo chequeando si hay alguien del otro lado. ¿Cómo se hacen las redes sociales? ¿Cómo se construye identidad a partir de ahí? Publicando de vuelta una vez por día, 2 veces por día, cada 2 días, cada 3 días. ¿Por qué? Porque eso es lo que mantiene activo el algoritmo. Muchas de estas ideas aparecen ahí en el librito de esa identidad digital que Cris publicó, y quedo abierto
a preguntas, consultas, calumnias, injurias, o a lo que ustedes crean necesario. Buenísimo, Maxi. Bueno. Paola, sí, dale, abramos a preguntas. Yo le quería hacer una consulta. Aprovecho porque mencionó a Carrión y la bibliografía. Tuvimos oportunidad de conocerla a través de Mariana Maggio y Lo Viral, ¿no? Lo viral, claro. Mariana Maggio es el virus, o sea, es lo viral. O no, lo viral es lo digital, o algo así decía también Sí, Mariana. lo viral y lo digital. Y lo digital. Y pensado que en ese caso, no sé en cuál es el contexto en el que Carrión lo escribe, pero fue previo a todo esto, a lo que se No, iba, o no. ¿Fue entre marzo? Fue durante la pandemia. Él Durante. lo que plantea es algo bastante interesante. Él escribe mucho, todas las semanas escribe una columna de crítica cultural en el New York Times en español. Y parte de las ideas de ese libro, Lo Viral, están en esas columnas. Pero él lo que dice es que la pandemia lo que vino a mostrarnos y lo que vino a ponernos frente a nosotros, de una forma bastante brutal, es que en última instancia nosotros somos virales. Me parecía que lo viral y lo virósico, el virus, era algo externo al hombre, digamos, que le sucedía en las máquinas. Digamos, habíamos depositado la idea de lo viral en un videíto que circulaba mucho por WhatsApp. Entonces lo que dice Carrión es, muchachos, esperen, tenemos que reconfigurar esto, porque nosotros estamos hechos de virus, ¿eh? O sea, veámonos de vuelta, la idea de lo viral empieza a tener otro sentido. ¿Bien? Entonces ahí lo que él plantea es repensar la idea de lo viral. A partir de ahí a él se le ocurre, él tiene un podcast muy bueno, se los recomiendo fervientemente, se llama Solaris, está en todas las plataformas. Es extraordinario, son 30 minutos, pero que te deja la cabeza zumbando, porque él dice que son ensayos orales, ¿está bien? Tiene bibliografía, tiene películas, tiene series, hay contenidos que, por ejemplo, en mis cursos directamente le digo, ¿saben qué? Vayan y escuchen eso. ¿No? Y ya está dado el tema. Ahí ya tienen todo, a mí no me molesta. También para trabajar un poco menos, pero la idea de Carrión es esa. Y la otra idea que tiene a partir de ese artículo, lo que dice es que empezamos a entender que, primero que somos seres, digamos, somos máquinas biológicas, culturales, pero que empezamos a producir cultura al ritmo de esa viralidad. Entonces, hubo series que se produjeron en pleno confinamiento, hubo novelas que se escribieron en pleno confinamiento. Entonces, esa idea está presente. Y la otra cuestión que aparece es que lo que él dice es que la pandemia nos acercó culturalmente a lo digital 5 años, 10 años. Dice, nos hizo apurar en esta revolución. Porque todos hicimos compras online cuando no las hacíamos, o hicimos alguna transacción online, o mirábamos algo en línea, o estos espacios mismos. Digo, yo este año, en una semana sola, o sea, lunes y viernes, di una charla creo que era Honduras, y en Córdoba al mismo tiempo. Era imposible antes de la pandemia eso. Y sin embargo, lo más loco de todo es que la tecnología para hacer eso estaba disponible hace como 10 años. Pero tuvo que venir un bichito y decirte, ¿sabes qué? Zoom que te habías bajado una vez, bueno, ahora usalo, podés dar charlas en Honduras. Digo, y nosotros lo habíamos ignorado. Sí, Carolina, va a haber algo más de material bibliográfico. Creo que algún artículo más de Carrión, ya que les gustó y como es amigo,
le vamos a plantear, a dejar, y sí. Y si no, me piden, o sea, me buscan en las redes y me piden, y ya. En el tablón ya está subido este material que nombraste. Están los 2 textos de Info Ciudadana que se hicieron junto con la CAS, Maxi. Ah, ok. Y el otro textito es este, que es Información y Confianza, que también es interesante de ver, porque ahí, digamos, lo que empieza a jugar y el gran enemigo de esta identidad digital es la desinformación. Digamos, no la información falsa, sino la información confusa. Digamos, tratemos de tener una mirada ingenua sobre todo el punto. Entonces hay como ciertas técnicas bastante pavotas para descubrir información falsa. Pero lo que quiero decir con pavas, en realidad no es la palabra, sencillas y simples de usar para gente como uno, para tratar de descubrir si hay información circulando que es de baja calidad o no. Digo, cuando uno compra un yogurt o un chocolate, el envase mismo dice si es de calidad o no. Y ahora con la ley de etiquetado frontal, más todavía. Pero quiero decir que sé que estoy consumiendo. En las redes eso no lo sé, lo tengo que hacer antes de consumirlo, o mientras lo estoy consumiendo. Y ese es un ejercicio que ninguno de nosotros está haciendo. Y es un ejercicio que tenemos que practicar cada vez más. Creo que sí, cada vez más, definitivamente. Me callo. ¿Más preguntas? A ver. Quedaron todos dormidos, nos dormía Están todos. todos. Sí. Bueno, todos muy interesante, el tema disertados, agradecen. También, bueno, se compartió el formulario que es la evaluación. ¿Sí? No, Carolina dice algo que está interesante, dice depurar. Sí, es que la curación en última instancia es la depuración, o sea, es un filtro. El filtro Carolina no es mejor ni peor que el filtro Cristian, ni que el filtro Jorgelina, ni el filtro Maxi, pero si yo te conozco, a vos, a Cristian, a Jorgelina o a quien sea, voy a tener ahí la referencia. Quiero decir que cada uno puede tener su propia mirada en esa depuración y en esa curación. Y hay 2 cosas, no solo para no perder el tiempo, Carolina, que no es dato menor, ¿está bien? No es menor decir, che, estoy leyendo algo que es una porquería, bueno, me avisaron antes. Está bien. Pero además, porque hay muchísimas, entre vos y yo, y entre todos los que estamos acá, hay muchos contenidos que son compartidos. Pero hay un montón de contenidos que no son compartidos. Y que muy probablemente yo nunca llegue a esos contenidos, si no fuera por vos. Y ahí es donde traigo a Carrión y digo, vos ahí te convertiste en un influencer, con todo respeto y aprecio, ¿no? Digamos, no es que... pero quiero decir, ahí vos me hiciste llegar a un lugar donde por mis propios medios no iba a llegar. Eso también implica la depuración. Y me parece que eso es más importante que el no perder tiempo. Una cosa que agregaría a eso, Maxi, es que muchas veces los docentes no somos conscientes de lo importante que es poder hacer curaduría de aquello que está online. Porque muchas veces gozamos con la atención de nuestros estudiantes y plantearle a ellos, mirá, tenés este video, tenés este podcast, tenés este espacio donde podrías encontrar tales autores, tales influencers, Hay también allí una posibilidad de entender que es algo de lo que hacíamos todo el tiempo, que lo venimos haciendo. Yo el otro día hablaba con unos estudiantes que cursan conmigo semiótica, pobre pibe, pero más allá de eso, uno de los chicos me decía que con esta materia se recibe. Y yo le decía, bueno, ahora vas a tener que elegir vos los libros que lees, las páginas que habitas y los lugares donde vas a ocupar parte del tiempo de lectura. Y una de las cosas que salió como conversación en todos los estudiantes, estamos hablando de universitarios en ese caso, era que realmente no sabían bien dónde encontrar información novedosa. Me dice,
Usted nos nombra papers, ¿dónde los saca? Autores que le son confiables, ¿de dónde los trae? Y una de las cuestiones que yo ahí reflexionaba también era esta idea de que Eliseo Verón hablaba ya hace unos años atrás, ¿no? De que no hay una idea de que lo más importante es mandar un mensaje solamente, sino de pensar fuentes y pensar destinos. Y para eso hay que pensar la interacción. Maxi antes rescataba muy fuerte esta idea de que es importante interactuar, y los docentes tenemos la actividad de curaduría como parte constituyente de nuestra práctica. Y déjame una cosa más, porque me parece que, digo, yo trabajo con estudiantes universitarios, es distinto en la mayoría de los casos, después se parecen a nena en segundo grado, pero vamos por la positiva. Muchas veces ellos me enseñan a mí muchísimo material que yo desconocía. Entonces ahí hay un camino inexplorado, que es que hagan la curaduría ellos para mostrarme a mí. Yo ahora estoy dando un curso de géneros narrativos, y es fascinante porque parece que hay dos catálogos de Netflix distintos. El que miro yo y el que ven ellos. Digo, yo no tengo esas series en mi Netflix. ¿Cómo llegaste a ver esas porquerías? Digo? Entonces, ahí el trabajo ese con los estudiantes, digamos, cuando le da a los pibes que propongan, yo tengo una serie de series, para la redundancia, recomendables. ¿Por qué no me recomiendan ustedes a mí? ¡Boom! Se volvieron locos. Ahí los terminé de enganchar en el tema. Digo, también es fácil dar en este contexto una materia que se llama géneros narrativos, pero lo que quiero decir es que con nuestros estudiantes se ve muy bien esa brecha de qué información maneja cada uno. Los pibes manejan un nivel, una cantidad de información impresionante. Lo que pasa es que nosotros estamos como daltónicos a esa información que ellos tienen, y ellos están daltónicos con el propio manejo de su propia información. No sé si me explico. En una de las últimas reuniones de profesores que tuve en la universidad, me peleé con un profesor porque decía, los estudiantes de periodismo no saben quién es el ministro de Economía, de Educación. Y decía, yo tampoco, y no sé si es importante eso para mi vida en general. Ahora, digo, lo estaba provocando también. Digo, preguntale al chico ese si te puede hacer una definición de qué es el trap. Y el pibe apabullante las cuestiones que dice. Me explico, digamos, ahí como está cada vez más a la vista de que se rompió, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pero yo toco de oído, ese contrato de que el docente era el que sabía y el estudiante era el que no sabía. Digamos, hoy los dos sabemos, lo que pasa es que nos tenemos que poner de acuerdo en las cosas que sabemos, que no sabemos juntos, para empezar a aprenderlas juntos, ¿no? Entonces, ahí también hay un trabajo de curaduría, que sería un gran trabajo práctico, si me lo hago acordar. También, Maxi y Cristian, hay que tener en cuenta el trabajo, la comunidad de aprendizaje que llevaron a cabo los docentes, porque fue una verdadera comunidad de aprendizaje. Es decir, durante la pandemia, porque muchos docentes, además de, obviamente, de todo lo que tenía que saber acerca de su disciplina, de la didáctica, obviamente tenía que tener cierto manejo tecnológico, vamos a decir, y con otros dispositivos, con esa multipantalla, con esa fragmentación, con eso que tenías que salir a buscar, y que ya no era tanto al principio como vos bien lo definiste, lo comunicacional, o sea, darle información o revolear el material, también volviéndola a mencionar a Mariana Macchio, cuando al principio lo único que hacíamos éramos revolear PDFs, pensábamos que ahí estaba. Y no, luego entendimos que lo que nos generaba esto era eso otro, lo vincular, lo íbamos a encontrar ahí, a nuestro alumno. Por eso digo... Una cosa para agregar a eso que a mí me parece importante, que es, debemos reflexionar y trabajar sobre la idea que las comunidades se habitan con compromisos
y que por otra parte por interés. Si a mí no me interesa, por más que me revolees PDFs, que me mandes videos y que te vistas de payaso, si a mí no me interesa, yo no soy parte de la comunidad porque necesito, ¿sí?, que algo me implique de algún modo. Y la otra es activar el compromiso, significa ponerme a hacer y que sea valioso lo que yo hago. Si vos valorás lo que yo tengo para darte, lo que yo puedo hacer, entonces yo voy a valorar también lo que hacen los otros, mis pares, y en el caso de los docentes, en esta distancia y disparidad de conocimiento, también voy a poder valorar que vos me pusiste y me habilitaste un espacio de participación. Eso es muy difícil de lograr, porque en líneas generales lo que nos pasa es que nosotros teníamos resuelta la presencia, ¿sí?, con el aula contenedora y la escuela en tanto edificio que te tenía ahí cautivo, tenías el público cautivo. La presencia en redes digitales y en los espacios expandidos supone siempre habilitar el compromiso, la participación comprometida, y para eso es imprescindible reconocer los intereses y desde ahí poder fundar el vínculo. ¿Sí? Y eso lleva un trabajo que es sumamente complejo, donde yo creo que la gran mayoría de los docentes aprendimos a trompadas, a cachetadas, pero como aprendimos a dar clases en la vida, no solo en época de pandemia, ¿sí? Porque cada vez menos las formas institucionales hacían posible la atención, ¿sí? Vos le prestás atención a aquello que te interesa, que te gusta y que de alguna manera te implica y te compromete. Es importante para mí poder cerrar con estas ideas, porque esto es lo que se pone de relieve cuando hablamos de nuevos territorios y hablamos de espacios virtuales, de redes digitales, donde te puedes escapar con un clic. Y la historia es que si necesitas la necesidad de escaparte, es porque estás preso. Aparte, la idea del escape es un milisegundo. O sea, y la tarea en ese sentido de los docentes es descomunal la que tiene. Yo me corro ahora porque yo trabajo con gente más grande. ¿No? Lo que tienen los docentes en serio, no como nosotros, es descomunal. Digo, un pibe de 5 años o de 6 años, ya me olvidé las edades, 7 años, 8 años que están en el colegio primario o en el secundario con 15, no quiero pensar el trabajo que tienen, o sea, me deja los fríos pensarlo. Pero es cierto lo que dice Cris de la atención, digamos, el aula era un territorio súper cómodo porque de ahí no se podían ir, ¿no? Les cuento una vez que seguramente les pasó, pero en la primera época de la cuarentena estábamos todos los padres, digamos, del grado de mi hija, asustados porque nadie encendía la cámara. Claro, ¿qué pasaba? Cuando encendían la cámara, había pibes que tomaban capturas y hacían memes y jodas con las capturas que hacían de la imagen de que le tomo a Cris, le pongo bigote, y después lo circulo por los grupos de chats de WhatsApp. Pero claro, frente a eso, ¿qué hacían los pibes? Apagaban la cámara. Genial, maravilloso. Por suerte no se nos ocurrió a nosotros cuando éramos jóvenes, pues si no íbamos presos todos. Pero, mirá, María Verónica se ríe, no, sí, definitivamente, no, las cosas que hacíamos, pero ahí había un nuevo problema que tenemos que estar atentos y que se nos estaba escapando 10 elefantes, porque no estábamos anoticiados de que eso podía ocurrir, de que encender la cámara era abrirme a un espacio nuevo de burlas, ¿no? Digo, eso en la presencialidad no ocurría. Súper interesante. Buenísimo. Realmente acá les voy a compartir algunos de los comentarios que están colgando en el YouTube. Dice que el material que se sugiere es importante y es necesario para la formación. Estupendo. Creo que también los docentes estamos ávidos de todo esto y tenemos al alcance mayores posibilidades también. Fíjense ustedes que hoy sí, los que llegaron del segundo turno o los que pudieron estar después de un primer turno en su casa pueden hacerlo desde
desde su hogar y creo que los que entendimos esa parte de la capacitación y que podemos hacerlo, también es una ventaja y una posibilidad. Yo siempre lo discutía cuando hablábamos desde la Secretaría de Educación y en la posibilidad de generar propuestas formativas. Yo decía qué difícil va a ser volver a la presencialidad, las capacitaciones también, porque más allá de eso otro, que también está bueno lo vincular y el encontrarnos y el café, el coffee, pero también creo que nos empezamos a acostumbrar, al igual que nuestros alumnos, nuestros estudiantes, y entendemos que hoy nuestros estudiantes también, así como nosotros nos empezamos a acostumbrar, y son las nuevas leyes del juego. Tal vez los docentes tengamos que desmistificar un poco de que los que usan las redes es un tiempo, o los que están allí no hacen nada, o como no sé cuál es cómo era que había dicho hoy Maxi, que no está resuelto, no, que es espacios de tiempos muertos, lo que hacemos ahí, que solamente nos entretenemos. Creo que tenemos que tratar de cambiar eso porque ahí también se produce conocimiento, se produce información y se construye. Definitivamente, esa mirada de estás paviando con el celular es tremenda. Yo la o dejé guarden de usar. guarden el celular. Qué terriblemente, ¿no? Esto Cris me va a entender, pero la dejé de usar cuando mi hija una vez me hizo filmarla a ella para subir un TikTok. Y me daba instrucciones como un director de cámara. Dice, no, cuando yo estoy caminando, cuando yo llego a este farol, vos apretás cortar. Ok, ¿y por qué? No, porque después voy a tomar la otra, digamos, contracara, así parece que vuelvo. Ya tenía la película armada en la cabeza, o sea, ya tenía el montaje en la cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? Estaba paviando, pero tenía una narrativa visual en la cabeza. Digo, yo tuve que leer con Gabriela Fabro un montón de libros en la universidad para entender que había una gramática audiovisual. La piba ya lo tenía, no es que lo aprendió sola, no sé cómo lo aprendió, yo no sé. No vino con eso, en la maternidad no me dieron eso, pero digo, ahí hay una lógica, y ahí sí los padres y los docentes en muchos casos tenemos una mirada completamente sesgada sobre ese universo, ¿no? Digamos que están creando un montón de artefactos culturales que se nos escapan. Digo, ¿por qué le hacemos a los pibes? Con Cris en una época compartíamos una cátedra donde uno de los trabajos prácticos era para chicos estudiantes universitarios, escribir tweets. Y venían y nos insultaban en colores porque tenían que escribir tweets. Y yo, si tú me vas a hablar por eso, ¿sí? ¿Qué tiene? Es lo mismo, en vez de el papel, escribirlo, publicarlo. ¿Qué pasaba? Lo corríamos del territorio aula y lo metíamos en un territorio que no conocía. Era lo mismo, era exactamente lo mismo. Y quedábamos nosotros re bien frente a la como lo que nos pasó a los docentes cuando nos corrieron del aula al territorio, que claro, ya empezamos a conocer. No quiero volver. Ahora no queremos volver a la... Pero... Buenísimo, muchísimas gracias. Nos vamos a ir cerrando y despidiendo porque vamos a ser respetuosos del tiempo. Agradecerle a Cristian, agradecerte Maxi en este encuentro que nos hayas acompañado. Bueno, a Agustín y a Alejandra que estamos representando, vamos a decirle a los colegas, a los compañeros que vamos a tratar de acercarles estas y otras propuestas también, ya no este año porque sabemos que ya estamos cerrando, venimos como embajadita, como les dije hoy, ya estamos que no queremos mucho más, pero prometerles que para el próximo año vamos a pensar en acercar estas y otras propuestas porque sabemos de la necesidad y de lo importante y lo valioso que es conversar y generar estos espacios. Sobre todo hago mención a Info Ciudadana y a la persona de Cristian que lo hizo posible a través de Agustín y bueno, con Alejandra Frank, que es la secretaria general del sindicato y es la que nos escucha y obviamente nos acompaña en esta y en todas las propuestas.
Así que en mi nombre agradecerles y bueno, les dejo el cierre a cada uno de ustedes. Si Un alguien quiere mensajito decir algo. parroquial nada más. Voy a dejar ahí para las ansiedades que están conectadas por YouTube, les comento. Claro, porque enviaron su presente, yo les voy a mandar seguramente en esta semana, les voy a mandar el material, de todas maneras pueden acceder a, o sea, completen el formulario que yo se los dejé ahí en el chat para dar el presente. El material está disponible en la página de Info Ciudadana, que son todos estos libros y estos materiales que hacen referencia a Maxi y Cristian. Y por otro lado, bueno, fíjense también sus correos, porque yo mandé una invitación al Classroom a los que se conectaron por ahí la semana pasada solamente por YouTube, para que puedan acceder a eso. Así que bueno, fíjense en el mail, que seguramente en estos días les vamos a mandar todo el material para que les quede ahí y siempre a disposición. Y por supuesto que tienen nuestro correo para poder escribirnos, nos pueden escribir a educacion@sadopentrarrios.org, ahí la mando al frente a Paola, pero para cualquier cosa que necesiten algún material o alguna propuesta concreta que ustedes necesiten para capacitarse en su escuela o que ustedes detecten alguna necesidad, podemos pensar en conjunto alguna estrategia. Así que muchísimas gracias a todos, sobre todo, bueno, a Cristian, a Maxi, que dispusieron hoy su tiempo para compartirlo con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la atención, en serio, gracias. Bueno, yo agradezco por las 2 jornadas, la verdad es que muy, muy grato y muy ameno son, así que muchísimas gracias, esperemos volver. Bueno, muchísimas gracias, valiosísimo este encuentro y por supuesto que vamos a seguir pensando los próximos. Ya hoy al comienzo estuvimos bosquejando algunas ideas de las que por dónde podríamos llegar a retomar el próximo año. Así que un abrazo y un beso cálido para todos ustedes. Muchas gracias por todos, abrazo para todos. Adiós, gracias a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta la próxima. Gracias, Cristian. Vamos, por favor, gracias a ustedes. Gracias.